Bueno, vamos ahora con la próxima nota porque la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela ha vuelto a la normalidad luego del pasado 3 de enero cuando Estados Unidos ingresa a Venezuela y captura a Nicolás Maduro. La situación en la frontera entre Colombia y Venezuela ha vuelto a la normalidad tras los ataques estadounidenses contra el territorio venezolano. Tras la incursión militar de Estados Unidos el 3 de enero, el gobierno colombiano anunció el cierre temporal del bullicioso paso fronterizo con Venezuela en la ciudad colombiana de Cúcuta. El tráfico se reanudó un día después, a pesar de que las autoridades continuaron reforzando el despliegue de fuerzas de seguridad. El gobierno colombiano desplegó 11.000 soldados a lo largo de la frontera. Las fuerzas militares ya se retiraron completamente. La frontera por el lado colombiano ha regresado a su estado previo a la incursión estadounidense, con circulación fluida en el puente fronterizo. A Grisela Funes, una camarera venezolana que trabaja en un restaurante cerca del puesto de control fronterizo en Cúcuta, afirmó que la situación de seguridad se ha relajado desde entonces. La seguridad ha cambiado porque luego ellos se retiraron y quedó todo solo. Hubo como una semana nada más de la presencia militar aquí en la parada. Había muchos militares, tanquetas, periodistas. Funes comentó que estaba extremadamente preocupada por la seguridad de sus 2 hijas, quienes viven en Caracas. Me asusté porque tengo familia en Caracas. A la 1 de la mañana recibí una llamada de mi familia, yo estaba durmiendo y bueno, me puse a llorar. No se ve bien porque pierden la vida muchos seres humanos. Eso no me parece porque esa es la riqueza que tenemos nosotros los venezolanos, de nuestra Venezuela. Otro inmigrante venezolano que vive en Colombia también manifestó su creencia de que Estados Unidos busca el petróleo de Venezuela. Quedarse con todas las riquezas que tiene Venezuela, sobre todo el petróleo. Sí, porque lo más seguro que los rusos, los chinos, los iraníes y los cubanos, lo único que querían en Venezuela era la receta de la arepa. Vamos, por favor. Es verdad, Venezuela y Estados Unidos, el interés estadounidense en Venezuela es por el petróleo, es por el oro que hay dentro de Venezuela, es por muchísimo, sí, pero bueno, si vamos a hablar a nivel moral, ¿qué hacían los rusos en Venezuela? Los chinos son los dueños del arco minero, o sea, no hablemos de que el imperio está haciendo de las suyas en Venezuela porque hace rato que otros imperios nos están robando a los venezolanos. Por lo menos en Estados Unidos o con Estados Unidos está blanqueado qué es lo que quieren los estadounidenses y si eso es el beneficio para los venezolanos, bienvenido sea. Y hay un beneficio, porque te quería comentar antes, Andrés. A esto que decís vos, hay que sumarle que no es despreciable. Irán también instalado en Estados Unidos, los grupos Qud, y Hezbollah en Venezuela. Claro. Ensamblando los aviones no tripulados, los drones iraníes en Venezuela, digamos, esto es público y reconocido además. Por eso hablar de que no, que Estados Unidos quiere intervenir a Venezuela, hace rato que Venezuela está intervenida por potencias extranjeras, es obviamente ideológico. Por una parte que dicen que Estados Unidos tiene intereses, sí tiene intereses, pero el petróleo no los están pagando, no los están pagando, el dinero que iba para que nos traían los chinos no sabemos dónde están, los rusos tampoco, o sea... Sí, ahora lo importante va a ser que este dinero que decías vos que se está pagando del petróleo comience a llegar al pueblo venezolano. Fíjate que justamente eso es lo que te quería comentar, que está existiendo una especie de transición hacia el capitalismo en Venezuela. Esto lo está liderando capaz Delcy Rodríguez, porque el dinero que entró de esta transacción que hizo Estados Unidos, de un buque petrolero que costaba aproximadamente $500 millones, que lo depositó en un fideicomiso en Qatar, bueno, 300 millones fueron depositados a Venezuela y esos millones fueron a la banca privada de Venezuela para inyectarle dólares a la economía. Y hoy lunes, cuando uno de los efectos que ha traído esta inyección de dólares de la economía ha tenido como efecto inmediato, la baja del dólar, que es muy importante, la baja del dólar, y también ha bajado el precio de la carne. ¿Por qué digo este comentario y por qué hago esta salvedad? Yo nunca en mis 28 años de vida he visto que el dólar en Venezuela haya bajado. Siempre ha subido, siempre subía. O sea, nunca se mantuvo estable o nunca bajaba. No bajaba, siempre era
Uno sabía que el día siguiente el dólar iba a subir, uno sabía que la semana que viene el dólar iba a estar muy diferente al precio de hoy. Es más, yo recuerdo que viví en el año 2016, esta época de la hiperinflación, que la hiperinflación fue un millón y pico de hiperinflación, el precio del dólar cambiaba 2 veces por día. O sea, vos comprabas una harina de maíz en un precio en la mañana y en la tarde era otro precio. O sea, y también si vos cobrabas, o no sé, si tú tenías que pagar alguna deuda, en la mañana era un precio y en la tarde era otro precio. Y así siempre a las 9 de la mañana se actualizaba y a la 1 de la tarde. Era una locura vivir de esa manera y todavía el venezolano de allá vive bajo esa modalidad. Sabe que en la mañana es un precio y en la tarde es otra. Por fin que baje un poquito, es como que bueno, también estamos viendo una luz al final del túnel, Andrés. Esta información me parece que es importante, digamos, se blanqueó hace unas horas nada más, que el Vaticano confirmó que intentó un acuerdo con Nicolás Maduro para que dejara el poder antes de la operación militar de Donald Trump. Lo reconoció el secretario de Estado, me refiero a Pietro Parolin, y aseguró que no fue posible avanzar con las tratativas. Dice, en medio de la tensión entre Venezuela y los Estados Unidos, el Vaticano confirmó las versiones de que intentó un acuerdo pacífico con Nicolás Maduro, pero las tratativas no tuvieron éxito. Bueno, y por otra parte, la información sigue diciendo lo que ya hemos abordado, por eso no quiero repetirlo, que se confirmó que hay extranjeros entre los últimos presos políticos liberados, pero hasta ahora no hay noticias de Nahuel Gallo. Es muy llamativo preguntarse por qué Maduro no aceptó esa propuesta. Sí. O sea, ¿por qué? O sea, para mí que Maduro no sabía o no pensaba que Estados Unidos iba a atrever a tanto. Sí, y ahí déjame especular también con cierta información, pero no es más que una especulación. Hay quienes sostienen, gente muy informada que sostiene que la dictadura cubana y la inteligencia cubana le tenían prácticamente prohibido a Maduro hacer cualquier tipo de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, entre otras cosas por temor, también se puede dar ahora, ¿no? Pero en ese momento por temor a que este acuerdo significara, por ejemplo, la reducción de sus condenas a cambio de dar nombres justamente de la cúpula cubana que forma parte también de los cárteles de narcotráfico. Y no te olvides que también algunos medios internacionales han señalado que cuando Estados Unidos realizaba esta captura de Maduro, tuvo que proteger a Maduro y a Cilia Flores porque el círculo de seguridad, que eran cubanos, sí, estaban disparando a Maduro y a Cilia Flores porque les querían quitar la vida. Así que evidentemente, primero hay que preguntarnos, ¿qué hacían cubanos cuidando al presidente de Venezuela? Empecemos por ahí. Bueno, eso tiene una respuesta. Es porque Nicolás Maduro no confiaba en su propio círculo, justamente su propio círculo íntimo que lo protegía. Claro. Esto, bueno, en una entrevista que le realizamos a uno de los diputados, Richard Blanco, que está aquí en nuestro país, él mismo lo contó en Canal 26, este temor de Maduro y que por eso estaba rodeado de cubanos. Y después nos quieren venir a hablar de soberanía, del derecho internacional, de la intervención de Estados Unidos. Después nos quieren venir a hablar y a enseñarnos de moral política cuando ellos no tienen ningún síntoma de moral. Por ahí lo pueden hacer, pero lo que está bueno es contar la contraparte también, sí, porque si uno conoce solo una cara, una faceta, claro, y en realidad la moneda suele tener dos caras. Y bueno, aquí me permito hacer ya un comentario muy personal, ¿no? Pero qué sinvergüenza el Vaticano. O sea, qué sinvergüenza la gente del Vaticano tirándole un salvavidas a un dictador, a un asesino, al culpable de que 9 millones de personas huyeran de su país. ¿Por qué el Vaticano le lanza el salvavidas siempre a los malos? Pareciera pero Donald Trump también se lo lanzó a Nicolás Maduro. Le dijo, bueno, si te querés ir, andate, no te perseguimos, pero andate y deja el poder. Claro. Y tampoco lo hizo Maduro. Pero una cosa es Donald Trump, que es un político, y otra cosa es el Vaticano. O sea, representantes de la Iglesia Católica en la tierra. O sea, sí. Cuando hablamos de moral, uno también se pregunta, bueno,
¿Cuál es el límite de la moral? O sea, ¿en qué momento uno empieza a hablar de moral? ¿En qué momento uno empieza a hablar realmente de lo que pregona la Iglesia Católica también? Porque estás salvando a un asesino, perdóname. Bueno, todos merecemos el perdón de Dios, pero si vamos a hablar acá, sí, estás salvando a alguien que expulsó a 9 millones de personas de su país. En este comunicado el Vaticano lo que dice o lo que sostiene es que sin intención de defender a nadie, simplemente claro, lo que ha comunicado, que querían evitar un baño de sangre. Y me parece que llegaron un poquito tarde. Parece que llegaron un poquito tarde porque hace rato en Venezuela hay un baño de sangre. Pero bueno, justamente hablando del tema... Sí, cuéntame. Solo para cerrar. Y América Latina también lo permitió. Sí. Porque en esto hay que ser justos también, digo, o señalarlo. La mayoría de los países de América Latina fueron cómplices, muchos de los gobiernos, inclusive de algún gobierno argentino, fueron cómplices e hicieron negocio con la dictadura de Nicolás Maduro y con la dictadura de Hugo Chávez. Hay una larga lista de qué hablar sobre la gran marea roja que impulsó Chávez en su momento. En esa lista varios gobiernos latinoamericanos se convirtieron en cómplices. Porque mucho de lo que ahora se desgarran, yo tampoco estaba de acuerdo, y lo dije aquí, con una intervención de Estados Unidos en territorio soberano venezolano. Yo no estaba de acuerdo, mi posición, por supuesto, en no estar de acuerdo con ninguna intervención militar extranjera en un terreno, en un país soberano, ¿sí? Ahora, muchos de los países o de los gobiernos democráticos de la región que se desgarran las vestiduras ahora, hicieron pingües negocios sabiendo que en las mazmorras del chavismo se estaba torturando y estaban desangrando a compatriotas. Así es, tienes toda la razón. Y ya para no dar nombres, mejor vamos a cambiar, porque este tema, justamente la complicidad de Latinoamérica, sí, con la dictadura chavista, tranquilamente podemos hacer una temporada de 30 programas de streaming hablando país por país, ¿no? ¿Quiénes fueron los cómplices de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro? Pero quienes también fueron cómplices de este sistema fue Cuba, señor Andrés Clipan, porque el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró la disposición de su país a dialogar con los Estados Unidos, pero sin hacer ninguna concesión política en momentos en que Washington aumenta la presión sobre la isla. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró la disposición de su país a dialogar con Estados Unidos, pero sin hacer ninguna concesión política, en momentos en que Washington aumenta la presión sobre la isla comunista. No tiene que hacer ninguna concesión política, ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha multiplicado sus amenazas contra Cuba luego del ataque del 3 de enero en Venezuela, con el que depuso al presidente Nicolás Maduro, el principal aliado de la isla comunista. En esa operación murieron 32 militares cubanos que formaban parte del equipo de seguridad de Maduro. Trump instó a La Habana a alcanzar un acuerdo o enfrentar consecuencias no especificadas y llegó a sugerir que el secretario de Estado, Marco Rubio, sea presidente del país. Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, habla abiertamente de la necesidad de un cambio de régimen en Cuba, gobernada por el Partido Comunista. Trump, que tomó a inicios de este mes el control del sector petrolero de Venezuela, también anunció recientemente el fin del flujo de petróleo y ayuda de Venezuela hacia Cuba. Además de un fuerte aliado ideológico en la región, Venezuela ha sido desde el año 2000 el principal proveedor de petróleo de Cuba. La salida de Maduro en Venezuela significa, en este caso, el colapso del régimen cubano. Esto lo vamos a hablar en la próxima parte, don Andrés. Sí, si te parece, vemos de vuelta esta información, porque al terminar de verlo, que es muy importante lo que acabamos de escuchar, les voy a contar que Cuba acaba de aprobar planes y medidas para la transición al estado de guerra.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró la disposición de su país a dialogar con Estados Unidos, pero sin hacer ninguna concesión política, en momentos en que Washington aumenta la presión sobre la isla comunista. No tiene que hacer ninguna concesión política, ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha multiplicado sus amenazas contra Cuba luego del ataque del 3 de enero en Venezuela, con el que depuso al presidente Nicolás Maduro, el principal aliado de la isla comunista. En esa operación murieron 32 militares cubanos que formaban parte del equipo de seguridad de Maduro. Trump instó a La Habana a alcanzar un acuerdo o enfrentar consecuencias no especificadas y llegó a sugerir que el secretario de Estado, Marco Rubio, sea presidente del país. Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, habla abiertamente de la necesidad de un cambio de régimen en Cuba, gobernada por el Partido Comunista. Trump, que tomó a inicios de este mes el control del sector petrolero de Venezuela, también anunció recientemente el fin del flujo de petróleo y ayuda de Venezuela hacia Cuba. Además de un fuerte aliado ideológico en la región, Venezuela ha sido desde el año 2000 el principal proveedor de petróleo de Cuba. Muy bien, como les prometí, esta información la estaba brindando la agencia española EFE y el cable está titulado Cuba aprueba planes y medidas para la transición al estado de guerra. Fue el Consejo de Defensa Nacional de Cuba, integrado por los líderes del régimen castrista, anunció la aprobación de planes y medidas para la transición a un estado de guerra. Esto obviamente pensando en Estados Unidos y en una posible invasión o acción militar en la isla, en caso de conflictos con otro país por Estados Unidos. Bueno, esto se conoció de manera oficial. La reunión del organismo, sigue diciendo la agencia EFE, se produce en medio de una escalada de tensión con Estados Unidos que se intensificaron desde la captura del presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, y dice que uno de los objetivos de la reunión fue aumentar y mejorar el nivel de preparación y cohesión del liderazgo y el personal, esto según un comunicado oficial. Después ahora con Anthony también les vamos a ampliar porque ha comenzado en Cuba una preparación militar más profunda, justamente pensando en una supuesta intervención norteamericana en la isla cubana, Antonio. Pero Andrés, ¿Cuba tendrá la suficiente tecnología para enfrentar a Estados Unidos? No, creo que no hay, son muy pocos los países que pueden enfrentarse a Estados Unidos, al menos tecnológicamente. Creo que el de Estados Unidos y el de Israel, puede haber otro país más, tienen los ejércitos mejor preparados del planeta. Claro, porque esta preparación profunda militar de Cuba me hace recordar a los preparativos que hacía Nicolás Maduro antes de la captura. Evidentemente Maduro no es Díaz-Canel y el aparato represor cubano, ¿no? Pero evidentemente primero en este momento en Cuba se está profundizando la escasez de combustible, esto luego de que Caracas cortara el envío de petróleo hacia la isla, esto por decisión también de Estados Unidos, cabe destacar. Si no tienen gasolina, si no tienen nafta, sí, ¿cómo van a enfrentar en un hipotético caso de que las fuerzas deltas entren a Cuba? Pero lo que hacía Nicolás Maduro era, no sé, era para el puñado de sus seguidores, para parecerse un bravucón. A ver, Estados Unidos ingresó de manera sigilosa a territorio venezolano, se llevó al presidente Maduro y no hubo resistencia. No, ninguno de los supuestos misiles, aparatos antidefensa, defensas aéreas que mostraba, ¿te acordás? Los ponía los 20 diciendo estamos preparados para derribar. No pasó absolutamente nada, ni un solo misil se disparó. Nada. Bueno, por eso creemos, estamos seguros y aseveramos que fue entregado Nicolás Maduro. Además que estaba infiltrada la CIA allí, bueno, también recibió apoyo importantísimo, información importantísima de personas que lo han traicionado.
Y ahora, en el caso de Cuba, obviamente estamos hablando de un régimen que tiene más de 60 años de antigüedad, está más establecido dentro de la isla, igual Cuba es más chica. ¿Cómo sería una intervención estadounidense dentro de Cuba, tomando en cuenta que también la dictadura cubana es muy parecida a la venezolana luego de que los Castro se hicieran a un lado, básicamente? Sí. O sea, no hay una sola persona que concentra el poder, sino que, bueno, tenés a Díaz-Canel, pero tenés también a una cúpula militar. Sí, hay que, no sabemos la intención de Donald Trump para con Cuba, digamos, todo esto son trascendidos. Evidentemente algo el gobierno cubano de información tiene, porque se está preparando. Hay algo muy importante y que lo han demostrado las últimas guerras en distintos países. Vos podéis estar bien armado, tu ejército preparado, ¿sí? Haciendo entrenamiento, etcétera, etcétera. Ahora, si no participaste en guerras, no es lo mismo la experiencia del combate a entrenar en un laboratorio. Claro. Es bien distinto. Y esto, inclusive el presidente Kim Jong-un, el presidente de Norcorea, lo expresó cuando dijo, bueno, nosotros estamos tecnológicamente preparados, según el presidente de Corea del Norte, ¿sí? Tenemos armamento sofisticado, pero nunca participamos en una guerra real. Por eso enviamos al muere a estos 11.000 soldados, ¿sí? Para combatir junto al ejército ruso, para hacerlos participar en una guerra verdadera. No. Cuba no participó en ninguna guerra, tampoco, tampoco el pueblo, el ejército venezolano. Y esto, en el momento de enfrentarse en una batalla, tiene mucho que ver, es definitorio también. En su momento la Unión Soviética ayudó a Cuba en su crisis con Estados Unidos. ¿Existe la posibilidad de capaz Rusia y China ayuden a la isla? Mira, yo me fui en el análisis, claro, pero a diferencia de Venezuela, me parece, no sé China, pero no tengo ninguna duda que la relación política y comercial es mucho más fuerte entre Rusia y Cuba que entre Rusia y Venezuela. Rusia no movió un solo dedo para ayudar a Venezuela, claro, pero la relación me parece que con Cuba es distinta. O sea, que sí puede haber un apoyo más presente de Rusia hacia Cuba. Veremos qué es lo que ocurre, claro, ¿no? Porque también es cierto que en este momento la relación entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente ruso, por Vladimir Putin, y ni que hablar con el chino Xi Jinping, ¿sí? Es mucho más fluida que en otra época de nuestra historia. Es verdad. Y me parece que, esto no es blanco y negro o una multiplicación exacta. La geopolítica va cambiando momento a momento. Uno no puede traspolar, por ejemplo, que lo sosteníamos aquí, inclusive Jorge Castro también lo decía, cuando decían, bueno, en Venezuela puede ocurrir lo mismo que en Panamá, y Jorge Castro fue enfático, diciendo que él no se imaginaba 25.000 marines ingresando a Venezuela, porque no se puede hacer el paralelismo en Panamá, porque es otra región, es otra, son varios décadas después, es todo distinto, la geopolítica cambió, y efectivamente es lo que ocurrió. A Noriega no se lo llevó un grupo de élite, sino hubo lucha, 3.000 muertos en Panamá. Bueno, esto no ocurrió en Venezuela no. Bueno, Castro es muy enfático en decir que cada caso es único, o sea, no podemos hacer tanto paralelismo porque tienen su contexto. No es que yo te lo quiera responder, sino claro, me parece que los tiempos y las realidades son bien distintas, y las alianzas que hay entre Donald Trump y Putin y China o Xi Jinping también son distintas a otras épocas. Claro, lo que sí es que Trump ha sentenciado básicamente a la isla al decir que él va a visitar a Cuba, una Cuba libre. Sí. Y esto también es muy llamativo considerando que Trump solamente va a estar 4 años en el poder. Pero María Corina Machado, los líderes opositores, todos se atrevían a avisorar que si caía el régimen venezolano, iba a caer seguramente el cubano y también el nicaragüense. Sí. Porque vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Igual lo que sí es una realidad y es un dato es que la crisis
en escasez de combustible en Cuba se está sintiendo cada vez más. Si ya Cuba venía con problemas a nivel de energía, que de 24 horas solamente los pobres cubanos tenían 1 hora de electricidad por día y 23 horas sin electricidad, ahora con el corte de envío de petróleo de Venezuela hacia Cuba ha profundizado la escasez en la isla caribeña y sabemos qué es lo que puede pasar sin gasolina. Claro, considerando que la flota de autos en Cuba es mucho menor que otros países, pero evidentemente sin gasolina, sin nafta, sin combustible, paralizas al país. Sí, Anthony, y lo que está afectando al turismo en Cuba, que el gran ingreso de dólares, buena parte de ellos a la isla, tenía que ver con el turismo. Así es. Y esto lo cuento por una conocida que hace 3 semanas fue a Cuba como turista, no había ido nunca, quería conocerla. La agencia de turismo ya le había dicho, bueno, mirá que por más que sea all inclusive, te podés encontrar con problemas de abastecimiento, y es lo que le ocurrió. Es lo que en Los Cayos, por ejemplo, creo que estuvo en Los Cocos, había días que se levantaban y tenían por ahí para desayunar nada más que naranjas, porque no había llegado el suministro ni de café ni de leche. Siendo turista, pagando en dólares, pero ya ya le habían dicho y ella aceptó a ir. Bueno, estaba el lugar, había muy pocos plazas, digamos, cubiertas, ¿no? En otro momento estaba todo repleto. Claro. Pero bueno, no tenían alimentos a veces. Los turistas, siendo turistas y habiendo abonado, digamos, antes el viaje. Esto es lo que está pasando en Cuba. Claro. Igual, recordemos que también Sheinbaum ha lanzado un salvavidas al régimen cubano al decir que, bueno, el suministro de petróleo mexicano iba a seguir sin ningún problema hacia la isla, pero bueno, no es tan significativo como lo que enviaba Venezuela antes. Claro, porque lo que hay que también ponerse en el lugar es de los ciudadanos, ¿no? Que en estos tipos de régimen son los que padecen las consecuencias. Tal cual. Porque así como vos explicabas y nos contabas el hambre que han pasado y que pasan los venezolanos, casi 9 millones tuvieron que emigrar, bueno, el pueblo cubano también está sufriendo. Sí, y desde hace más de 60 años. Nosotros tenemos 25, 26, pero el cubano tiene más de 6 décadas sufriendo, y las generaciones que han sido afectadas por el régimen de los Castro, uno quiere que realmente se solucionen las cosas rápido, pero conociendo cómo se maneja la política internacional, esto es para largo. Y uno aspira a que sean los propios pueblos, ¿no?, lo que encuentren ese canal para realizar los cambios. En Venezuela no se dio. Claro, el problema es que cuando el Estado, que debería cuidarte, te apunta con un arma y te asesina, te masacra, es difícil que el pueblo salga adelante a nivel de protesta y se levante contra una dictadura, porque el pueblo está desarmado. El pueblo es pueblo. El pueblo, lo único que puedes lanzar una piedra o agarrar un cartoncito y defenderse. Pero además el terror que siembra, porque quienes se levantan terminan sometidos, torturados y desaparecidos.